El presente video pretende brindar orientaciones que puedan ayudar a la construcción de un marco teórico de una investigación. En primer lugar, nos preguntamos ¿para qué buscar información? ¿Para qué acceder a información sobre el tema? Toda investigación se construye a partir de construcciones previas de conocimiento. Los antecedentes, por ejemplo, son estudios o investigaciones que han indagado sobre el mismo tema. No solamente nos basamos en los antecedentes, sino que también podemos encontrar teoría que provenga de los antecedentes o que puedan ser reflexiones de autores, síntesis, discusiones teóricas, intercambio entre unos autores y otros, por ejemplo, en lo que podría ser un libro u otras fuentes. Tanto los antecedentes como otras referencias teóricas permiten o contribuyen a la delimitación del problema. Si bien tanto antecedentes como teorías se suelen asociar a las etapas iniciales de una investigación, unos y otros en realidad acompañan todo el recorrido al investigador. ¿Por qué? Porque los antecedentes, por ejemplo, además de permitir la delimitación del problema, además de constituirse en un aporte relevante de teoría, pueden realizar aportes a la metodología. Un estudio puede brindar orientaciones sobre el diseño de los instrumentos, pero fundamentalmente los antecedentes van a utilizarse luego para la discusión de nuestros resultados. Es decir, cuando se llegue a plantear los hallazgos, es muy importante comparar esos hallazgos con lo que ya se sabe sobre el tema. ¿Hay coincidencia? ¿Se oponen? Esto es a lo que se denomina la discusión de los resultados. En el caso de la teoría, que será incluida en el marco teórico, también supone una construcción inicial que se va reformulando, que se va enriqueciendo durante el proceso de investigación y que se vuelve clave nuevamente al momento de discutir los datos. La relación entre teoría y problema importa porque la teoría contribuye a la delimitación del problema, como lo dijimos para los antecedentes, pero además el problema determina cuáles son aquellos conceptos que serán incluidos dentro del marco teórico. Algunas cuestiones importantes a tener en cuenta al momento de elaborar un marco teórico: la selección y jerarquización de contenidos, identificar cuáles son aquellos conceptos y teorías claves que se van a desarrollar, identificar fuentes confiables, jerarquizar aquellas fuentes que realmente son relevantes para nuestro problema, la búsqueda de estas fuentes en buscadores específicos para el ámbito académico, como son el Google Académico, Cielo, Timbó u otros portales, es fundamental. Se debe lograr una producción de texto con una escritura académica acorde, lo suficientemente clara y con una buena capacidad de síntesis. Otro aspecto que quisiéramos no dejar de mencionar son las fuentes primarias y secundarias, aquellos casos que un autor refiere a otras producciones anteriores. Siempre es conveniente recurrir a las fuentes primarias, siempre es importante hacer ese rastreo hasta llegar a las fuentes primarias. Otras cuestiones que llevarán a un investigador a la toma de decisiones es en qué profundizar, cuáles son aquellos aspectos que merecen un mayor detalle. También es importante que cuando se haga la síntesis de los aportes de diferentes autores, no se pierda la esencia de lo que intentan transmitir estos autores. Deben tomarse decisiones referidas al balance entre cantidad y calidad para llegar a una extensión óptima. Permanentemente se tiene que vigilar la coherencia con el proyecto de investigación, con el problema delimitado en la construcción del marco teórico. Es fundamental tener en cuenta además que las fuentes a las cuales recurrimos no todas tienen el mismo nivel de complejidad ni la extensión. Podemos tener desde artículos científicos de extensión relativamente escasa hasta producciones como libros en los cuales la extensión varía sustancialmente. Algunos tips en la construcción del marco teórico: bueno, ya decíamos, identificar esos conceptos principales, lograr una coherencia interna.
Asegurarse de incluir los datos imprescindibles y los complementarios que correspondan. Relacionar los conceptos entre sí. Hacer dialogar a los autores. Debe haber un hilo conductor que conecte las distintas ideas y fundamentalmente lo que se espera es que el investigador dé cuenta de cuál es la vinculación de ese aporte teórico con este problema en particular. El marco teórico habrá de incluir citas y paráfrasis. Con respecto a las citas, es fundamental tener en cuenta que no se puede hacer un abuso de las mismas. Y en las paráfrasis, como ya lo mencionábamos, debe asegurarse no perder la idea, la esencia de las ideas que pretende transmitir el autor. Se deben incluir paratextos. Es fundamental la inclusión de títulos, de subtítulos con una adecuada organización, así como imágenes, figuras, tablas que puedan esclarecer lo que plantea el texto. La información debe ser pertinente y la referenciación en todos los casos debe ser adecuada. Como decíamos, lo que guía esta construcción del marco teórico son los objetivos o propósitos de la investigación. De ahí se van a sacar los distintos temas que van a nutrir ese marco teórico. Esto supone la selección de bibliografía con fuentes confiables y sobre todo actuales. Si bien pueden incluirse clásicos en referencia a un tema, es clave que se encuentren antecedentes que no daten de no más de 5 o 10 años a la fecha, dependiendo de la temática que se va a desarrollar. Interesa saber que a la interna del marco teórico habrá de graduarse la complejidad en ese texto. También es preciso que las fuentes que se consulten deben haberse comprendido, interpretado, para lograr una síntesis que realmente resulte un aporte funcional al trabajo. Los conceptos que se incluyan deben estar conectados entre sí y la conexión estará dada fundamentalmente por el tema y el problema de investigación que se haya seleccionado. Es preciso evitar que el marco teórico sea muy extenso y con información poco relevante. La referenciación debe ser correcta tanto a la interna del texto como en las referencias finales. Para ello hay que recordar que las normas de referenciación, sean cuales sea, se actualizan. Entonces, siempre hay que tener presente el recurrir a normas que estén actualizadas. Esperamos haber sido claros. Muchas gracias.